la clase de hoy, en esta unidad curricular que es hidrografía, es mandatorio, ¿no? Ya que vamos a estudiar cómo se hace, cómo se están haciendo los levantamientos con las últimas tecnologías, ¿no? Con la tecnología de punta. Qué es lo que se requiere, ¿no? Y vamos a tener una inducción, ¿no? Sobre el uso de estos equipos oceanológicos, ya que se pueden utilizar tanto para la hidrografía como para la oceanografía. Como le dije, es un equipo bastante moderno. Lamentablemente no todas las oficinas hidrográficas del mundo pueden tenerlo, ya que no se trata solo de su adquisición, sino que el equipo lleva algunos otros sistemas o subsistemas periféricos para su funcionamiento. Y en este caso no se trata solo de su adquisición, sino de su mantenimiento, ¿no? Su calibración en casa matriz, que hay que hacerlo eventualmente, y una serie de costos adicionales que a veces dificulta que las oficinas hidrográficas de los estados nacionales y las empresas privadas puedan acceder a este tipo de tecnología. Sin embargo, las normas internacionales dictadas por la Organización Hidrográfica Internacional apuntan hacia su uso. Aquí tenemos el contenido de la clase del día de hoy. El objetivo de la clase es que tengamos el conocimiento de cómo funciona un ecosonda multi-haz, cuáles son sus parámetros, sus principios de funcionamiento. Esto lo vamos a tener que amarrar de la mano a un poquito de teoría de buque. O sea, hoy vamos a conocer cómo es un barco, cuáles son los planos de referencia de un buque. Buque es el término correcto. Y bueno, la relación de este sistema con los estándares internacionales actuales y con ecosondas monohaz, ¿no? ¿Cuál es esa relación que hay? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial, los ecosondas monohaz fueron adoptados como un equipo de navegación estándar. Todos los buques de mediano porte o grandes tienen un ecosonda o más. Es mandatorio. Recordemos que los ecosondas es un equipo acústico diseñado para medir la distancia que hay debajo del buque en la vertical. O dicho de otra forma, es un equipo diseñado para medir profundidades de espacios acuáticos. Yo sé que ya lo he dicho en clases anteriores, pero voy a repetir que cuando yo hablo acuático me refiero a 3 espacios. El mar, todo lo que es marítimo, los lacustres, los lagos y los ríos. ¿Ok? ¿Alguien recuerda o puede decirme qué es la ecolocación, por favor? Fíjense, hay unos animales que utilizan el sentido de la ecolocación. ¿Alguien recordará cuáles son esos animales? Además el hombre, claro. Bueno, fíjense, los murciélagos la utilizan para poder volar en la oscuridad y saber dónde hay superficies, paredes, techos, ese tipo de cosas. En los espacios acuáticos, los cetáceos en general la utilizan. ¿Cuáles son los cetáceos? Bueno, todo lo que son los delfines, las orcas, las ballenas, ese tipo de mamíferos utilizan el sentido de la ecolocación. Los delfines lo utilizan para cazar presas que están por debajo de la arena, que se esconden, se entierran en la arena. Bueno, ellos tienen ese sentido. Por ejemplo, si una dama que está embarazada en el agua, a través del sentido de la ecolocación, ellos pueden percibir que esa dama está embarazada, ya que esa onda acústica tiene la propiedad de atravesar algunos líquidos, semilíquidos e inclusive sólidos. Y bueno, ese es el mismo principio que utilizan los sonares, los single beam ecosonder, los ecosondas de haz simple o single beam ecosonder y los multi beam ecosonder, los ecosondas de haz múltiple. Fíjense aquí en este dibujo tenemos la planificación de un levantamiento hidrográfico. Esto es en una computadora con un programa hidrográfico donde está el ratón, la flecha ahora. Esta es la línea de costa y este rectángulo que ven aquí es un muelle.
Y bueno, luego continúa la línea de costa por acá. Estas son las líneas de sondeo sobre las cuales se monta una embarcación con un ecosonda y van sondeando, ¿no? Así es como se planifica un levantamiento hidrográfico. En esta imagen podemos ver que las líneas están perpendiculares a la línea, las líneas de sondeo están perpendiculares a la línea de costa. Así es como se planifica un levantamiento hidrográfico con ecosondas monohaz. Aquí es diferente, fíjense que la orientación de las líneas de sondeo son diferentes, ya que aquí se está sondeando un canal de navegación que es de aproximación a este puerto que está aquí. Entonces, las líneas van perpendiculares al canal. Como le dije anteriormente, esto es con ecosondas monohaz. Si vamos a trabajar con un ecosonda multihaz, es exactamente al revés. O sea, en el área de sondeo B, las líneas estarían paralelas, las líneas de sondeo estarían paralelas a la línea de costa, y en el área de sondeo A, las líneas de sondeo estarían paralelas al canal de navegación. Inicialmente el ecosonda multihaz fue diseñado para propósitos militares, ¿no? Por esos científicos militares, para la búsqueda de objetos o cuerpos en la columna de agua o para la búsqueda de objetos o cuerpos que están reposando en el fondo del mar o de los espacios acuáticos. Sin embargo, se ha hecho evidente en el transcurrir de los años que es muy útil para efectos de la cartografía náutica, la investigación científica y el modelado del fondo de los océanos y mares. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene una pregunta? Perdón, Ronaldo, ¿alguna aportación? Pueden escribirlo en el chat o incluso pueden reactivar lo que es su audio. Con mucho gusto, Ronaldo está para escucharlos. Pueden levantar la mano también, como tengan a bien. Bueno, ya una vez revisado muy básicamente lo que es un ecosonda y lo que es un ecosonda monohaz y multihaz, vamos un poquito con teoría de buque, ¿no? Esta es una forma que tenemos para entender cómo van estos equipos instalados en un buque. Fíjense, aquí tenemos una vista desde arriba, ¿no? Vamos a usar la flecha. Vamos a usar un poco la tecnología. Ok. Muy bien, fíjense. Aquí tenemos un barco. Esta es la popa del barco, o sea, la parte de atrás. Y esta es la proa, o sea, la parte de adelante. Aquí tenemos la parte de la derecha del barco. Este es el costado de estribor. Y esta es la parte izquierda del barco, o sea, el costado de babor, ¿no? Si tomamos unas líneas imaginarias a 45 grados hacia adelante, o sea, entre esta línea, corrección, vamos a imaginarnos esta línea imaginaria que estoy rayando acá. Esto se llama línea de crujía. Divide un buque longitudinalmente en dos partes iguales, ¿no? Repito, esta que estoy rayando acá. La línea de crujía. Divide el barco longitudinalmente en dos espacios. Y si vamos a dividir el barco en dos espacios, pero transversalmente, tenemos esta que está aquí, que es la medianía o través. ¿Ok? Ahora sí. Si vamos 45 grados hacia adelante, entonces tenemos las amuras. Esta sería la mura de estribor. Fíjense que está el color verde. Todo lo que sea la estribor derecha es verde, igual que los aviones. Y aquí tenemos la mura de babor, 45 grados hacia adelante, color rojo. Todo lo que está el costado de babor, al igual que en la aeronáutica, es de color rojo, las luces de navegación, etcétera. Hacia atrás, 45 grados, entonces son las aletas. Aquí tenemos la aleta de babor y aquí tenemos la aleta de estribor, ¿ok? Fíjense en esta otra imagen que está aquí. Pregunto yo, estamos viendo esto que es la parte ¿esta es la proa o la popa del barco? ¿Quién me puede decir? Ok, fíjense, si el costado de estribor, o sea, la derecha está aquí y aquí está babor, que es izquierda, entonces esta es la popa, esta es la parte de atrás. O sea, estamos viendo el buque
o un barco desde la parte de atrás. Aquí hay, esto es cultura general para nosotros, fíjense que aquí dice obra muerta. Obra muerta es lo que no se moja. Esta es la obra muerta y aquí dice obra viva. Obra viva es todo lo que está por debajo del agua, ya que siempre hay caracoles, algas, toda esa cantidad de cosas que se adhieren al casco del barco. Hay mucha vida en el mar. Por eso lo que está sumergido se le dice obra viva. Vamos a seguir. Ronaldo, perdona la interrupción. El doctor Jaime tiene una pregunta, dice, ¿esa es la ubicación ideal? Mi lancha lo tiene instalado en la popa a estribor y funciona perfecto. Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Va a depender realmente del tipo de buque, del tipo de embarcación, ¿no? Las lanchas generalmente tienen o motores fuera de borda o motores dentro fuera. Yo no sé cuál es el tipo de motor que tiene el doctor, sin embargo, como es una lancha, él posiblemente tenga un ecosonda que sea de alta frecuencia. O sea, para aguas someras, máximo hasta 200 metros. Estoy infiriendo, ¿no? Él me puede corregir, se lo agradecería. Sin embargo, siempre es bueno colocar el sensor de los ecosondas lejos de la fuente de ruido. Fíjense que en este dibujo, digamos, este círculo púrpura, yo lo coloqué un poco más a proa, un poco lejos de la sala de máquinas, ya que la sala de máquinas per sí es una fuente de ruido y el ruido siempre va a ocasionar atenuación de la onda acústica que emiten los ecosondas. Claro, esto es una recomendación, no es algo que sea taxativo. Pero bueno, hay otras variables ciertamente que son el movimiento del barco. Si colocamos los sensores, el transductor muy a proa o muy a popa, va a ser más influenciado por el movimiento del barco que si lo tratamos de colocar en una parte central del barco. Entonces es un equilibrio, hay que colocarlo un poco lejos de las motores, ya que generan ruido, pero tampoco conviene a veces colocarlo muy adelante o muy atrás, porque es más influenciado por el movimiento de cabeceo del barco. Los movimientos del barco lo vamos a ver en unas láminas más adelante. ¿Puede satisfacer la pregunta? Pregunta, ¿en qué frecuencia trabajan? Igual Bueno, el doctor Jaime. Sí, eso es una excelente pregunta también. Los ecosondas básicamente se clasifican en frecuencia alta o frecuencia baja. La frecuencia alta está alrededor de los 200 kilohertz, 180 kilohertz, 200. Y las frecuencias bajas están alrededor de los 50 kilohertz, pueden ir hasta 33, porque si seguimos bajando de frecuencia y llegamos, por ejemplo, a los 3,5 kilohertz, ya estamos hablando de otro tipo de equipos que no son ecosondas, sino perfiladores de subfondo, que son equipos para estudiar lo que hay debajo del lecho, debajo del fondo de un espacio acuático. En inglés se llaman sub-bottom profile, pero esos están alrededor de los 3,5 kilohertz, o sea, frecuencias muy bajas. Volviendo un poco a los ecosondas, tenemos alta y baja frecuencia. Repito, alta 180 y 200 kilohertz y baja estaría alrededor de entre 33 y 50 kilohertz. ¿Puede satisfacer la pregunta? ¿Estamos bien? ¿Continuamos? Ok, fíjense, en esta figura que está a la izquierda, fíjense que hay un barco que aquí está apopado. Imagínense ustedes que tenemos un ecosonda, ya que no hay un plano horizontal. Entonces, la onda acústica va a ir hacia adelante, o si el buque está apopado, va a ir hacia atrás. Esto incrementa la distancia que hay entre el traductor y el fondo, y si incrementa la distancia y el tiempo de retorno de la onda, entonces esto agrega imprecisiones al sondeo. Ok, fíjense, les hablaba hace poco de los movimientos del barco. Esto hay que considerarlo también cuando se sondea. No tanto con ecosondas monohaz, ya que en el procesamiento se pueden corregir, pero los ecosondas multihaz son más complejos. Entonces, básicamente, el barco tiene, fíjense, uno de los movimientos es el roll, que es el bandeo. O sea,
de un costado a otro, es un movimiento de lado del barco. Después está el pitch, que es el cabeceo, ya se lo mencioné, a proa y popa. Head, que es el movimiento en la vertical, el barco sube y baja en el plano vertical, motivado al oleaje. De hecho, a veces suben proa y popa y la parte del medio baja, o a veces sube la parte del medio y la popa y la proa bajan. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los buques, los barcos son flexibles. Son hechos de forma flexible, si no se partirían por el efecto del oleaje y el movimiento en el mar. Y bueno, hay un otro movimiento que hice yo en inglés, es un movimiento de rotación. Imagínense ustedes que el barco, la proa va hacia un lado y la popa hacia el otro. Es como botar la popa y luego se endereza. Yo trabajé en un barco que era así y fue difícil para todos los que estuvimos allí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora o seguimos? Bueno, aquí en esta lámina lo vamos a ver un poco más con claridad, todas estas cosas que estamos conversando. Ciertamente los barcos son plataformas que están influenciadas por todos los factores naturales, por el oleaje, las mareas, y eso ocasiona movimiento. Todos estos movimientos son trasladados a los transducers de la ecosonda y afectan las mediciones con una ecosonda. Como le dije, si una ecosonda monohaz, no tanto, a veces uno inclusive puede ver las ondulaciones en el ecograma de un ecosonda monohaz, pero un ecosonda multihaz es un equipo un poco más complejo y eso lo vamos a entender dentro de unas láminas. Entonces, estos movimientos afectan más a un ecosonda multihaz. Fíjense lo que les hablaba yo inicialmente. Imagínense, esto ya no es que el barco está probado, esta figura, no, el barco no está probado, sino que este es un movimiento de cabeceo. Y este es el lóbulo o la onda acústica que sale del traductor hasta el fondo del mar. Fíjense cómo se incrementa la distancia que hay, ¿no? Por efecto del cabeceo, o cuando el barco va hacia atrás, ¿no? A veces en tierra la proa o a veces en la popa, ¿no? Es acción y reacción. Igual ocurre en el bandeo, cuando el barco se mueve de un costado a otro. Esa onda acústica también se genera unas imprecisiones, ¿no? Ok, fíjense, vamos a entrar ahora en lo que es la configuración usual de una ecosonda multihaz y sus interfaces. Esta es una de las diferencias que hay entre una ecosonda monohaz y los multihaz. El monohaz no requiere obligatoriamente un compensador de movimiento y girocompás. Sin embargo, la electrónica y el principio de funcionamiento de una ecosonda multihaz sí requiere este compensador de movimiento para atenuar los movimientos de la plataforma o buque, ¿no? Estos compensadores de movimiento usualmente están integrados con un girocompás. Recordemos que el girocompás o giróscopo, perdón, es un equipo diseñado para darnos el norte verdadero. Este equipo entonces no solo da el norte verdadero, sino también mide cuáles son los movimientos del barco en un eje cartesiano e introduce esas correcciones a la unidad electrónica del multihaz, de la ecosonda multihaz. Aquí está el arreglo de transductores. Los sensores son sensores, pero transmiten y reciben las señales acústicas, como lo hemos visto en clases anteriores. Ciertamente esa información que es capturada, esa es la Escuela de Hidrografía Española, datos capturados. Esa información que es recopilada con ecosonda va a una computadora. En esa computadora hay una aplicación, un programa hidrográfico, un software, en el cual se almacenan todos esos datos. Pero no solo se almacenan, me adelanté un poquito, esos datos se integran con la información que viene desde un sistema de posicionamiento global, satelital. Estos sistemas, recordemos que ahorita se están fusionados, todo lo que es el Navstar se está fusionado con el Galileo, con el GLONASS y todos los GNSS. Entonces se integra lo que es los datos de profundidad con los datos de posición y se almacenan en esta computadora en un software hidrográfico para luego ser procesados y realizar todo lo que es el control de calidad, edición, etcétera, ¿no?
¿Qué vamos a obtener? Bueno, en este caso, no solo las profundidades, sino la morfología, la forma del fondo de ese espacio acuático, porque el ecosonda multias hace un barrido del fondo, no es un solo lóbulo, no es una sola emisión de una onda acústica, sino que son 128 haces simultáneamente. Entonces, a medida que el barco se va desplazando, lo hacen un barrido del fondo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna aportación que quieran hacer con Ronaldo? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver cuáles son los elementos de un sonar multiaje entonces. Fíjense, inicialmente, bueno, está el traductor, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El traductor requiere un posicionamiento que se da mediante un sistema satelital de posición, un GNSS. El más utilizado ciertamente es el GPS. Este GPS debe tener precisiones como mínimo submétricas para que esas sondas recopiladas por ese ecosonda multias tengan la precisión necesaria, ¿no? Estamos hablando de un posicionamiento horizontal. Ahora vamos a ir al posicionamiento vertical. Esto, bueno, esto lo vimos también en clases anteriores, ¿verdad? Hay un elemento aquí que es interno y otro que es externo. El elemento interno que es propio del barco es el calado, ¿no? El calado es la distancia vertical que hay entre el transducer, que está instalado de forma fija, y la línea de flotación del barco. Recuerden que la línea de flotación del barco puede variar si este está más o menos hundido. Es el elemento interno. El elemento externo tenemos que son las mareas. Recordemos que el mar tiene un movimiento vertical que depende de la luna, depende de la fuerza de gravedad, depende de muchos elementos. Y a la hora que estamos sondeando, hay que introducir esa corrección de mareas, lo que se conoce como reducción de mareas, a todas las ondas que tenemos para llevarla a un datum, ya sea el nivel medio del mar, o si lo estamos sondeando para efectos de editar un producto cartográfico, el nivel de referencia es el nivel de mínimo, la media de las mínimas bajamares. ¿Hay alguna pregunta? Estoy dando una cantidad de información bastante, sé que es bastante denso, entonces por eso es que pregunto si hay alguna pregunta. Buenas tardes, soy Artemio Alarcón de Perú. Buenas tardes. Una pregunta, yo vi en una feria en Husum, en Hamburgo, que si me confirma que la reducción de mareas lo lograban a cero. ¿Es posible hacerlos? No le escuché bien. Mostraron una maqueta en la feria de Husum 2021 referente a la instalación de los generadores eólicos offshore, en el que lograban la reducción de mareas a cero. ¿Es posible hacerlos? Bueno, yo interpreto que lo que se habló como una reducción de mareas a cero, la marea realmente es algo, forma parte de la naturaleza, ¿no? Esa oscilación del nivel del mar bajo la forma de una onda sinusoidal, ya sea una marea diurna o semidiurna, siempre va a existir porque, bueno, forma parte del planeta. Inclusive hay una marea que es terrestre, ya sea que estemos en suelo insular o suelo continental, el suelo se mueve. Lo que pasa es que es imperceptible, es muy poco. Es menos que la marea acuática. Pero cuando yo infiero que cuando se refieren a llevar esa marea a cero, siempre se trata de tomar los datos de marea, lo cual se puede hacer con equipos que son radares o funcionan bajo presión, que son mareógrafos. Se mide la marea o se observa inclusive con una regla de marea y llevarla a cero. Yo entiendo que es tomar todos esos datos de marea y referenciarlos a un nivel, a un datum. Como le dije ahorita, ¿cuáles son los datum? Bueno, un datum puede ser el nivel medio del mar.
Entonces, la marea está tantos centímetros o metros por encima o pies por encima o por debajo del nivel medio del mar. O para efectos de la navegación, ese datum puede ser el promedio de las mínimas bajamares. O sea, está por debajo del nivel medio del mar. Pero siempre, así es como yo entiendo que es llevar esa marea a cero, llevarlo a una referencia, un datum de referencia. Y el datum de referencia depende del propósito para el cual estemos manejando los datos de marea. No sé si me pude dar a entender. Sí, perfecto. Esto era para aplicación para generadores eólicos offshore en el mar. Sí, entiendo. Ronaldo, en el chat el doctor Jaime dice, entiendo que la marea cero no existe, es imposible. ¿Es así o no? Yo entiendo que no, sí, yo creo no existe. Siempre habrá una marea por debajo o por encima del nivel medio del mar, o por debajo o por encima del nivel mínimo de las bajamares inferiores, o cualquier datum que tengamos, siempre va a haber una marea por encima o por debajo. A menos, claro, que utilicemos un máximo histórico o un mínimo histórico. Pero la marea como ondas sinusoidales como nivel del mar siempre va a existir. O sea, nunca va a haber una marea cero. Un sitio donde no haya marea, no, me parece que no, que es imposible, ya que por más puede haber una marea que sea imperceptible, muy poca, puede existir, como hay otras que son decenas de metros en algunas partes del planeta. Pero siempre va a haber marea. De hecho, como le dije, hay una marea que es terrestre también, que es en el suelo, donde estamos, en nuestras casas, hay una marea, el suelo sube y baja. Pasa que es imperceptible, es muy poco. Siempre hay marea, siempre va a haber una marea. Bueno, fíjense, vamos a continuar. Otro elemento a considerar en este sistema de ecosonda de multi-as son los movimientos del traductor. Si el barco se mueve, el traductor está instalado en el barco, también se mueven los traductores. El rumbo, como ya le dije anteriormente, el rumbo nos lo da este giróscopo y compensador de movimiento láser, pero también nos los puede dar otros equipos a bordo, inclusive el GPS, en una de las sentencias NEMEA, nos da el rumbo. Recuerden que el rumbo es distinto a la proa del barco. Un barco puede navegar ladeado por efectos del viento y la corriente, o sea, con la proa hacia un sitio, pero el rumbo es otro. La velocidad del barco ciertamente está relacionado con la calidad del sondeo de la sonda, tanto en sistemas monoas como multi-as. Y bueno, como ya hablamos, todos los movimientos propios del barco, el bandeo, cabeceo, entre otros. Recuerden que aquí estamos analizando los elementos de un sistema multi-as. Bueno, está el elemento de control de levantamiento, lo que es la batimetría. Ahí se planifican las líneas de sondeo. Ya vimos una figura de las líneas de sondeo planificadas, algunas láminas antes. Es lógico pensar que si con un ecosonda monoas hacemos un barrido, que son muchos haces simultáneos perpendiculares al barco, en la diagonal, entonces esas líneas de sondeo van a estar mucho más espaciadas que en un ecosonda monoas, que es apenas un haz acústico, un lóbulo, que tiene una cobertura relativamente pequeña. Después tenemos el elemento de, la dirección de las líneas y el cumplimiento de las normas. Fíjense, ¿cuáles normas son estas? Me refiero a las normas hidrográficas que están dictaminadas por la Organización Hidrográfica Internacional, International Hydrographic Organization. La vamos a ver dentro de algunas láminas. Luego tenemos el elemento de adquisición de datos, que es, como lo mencioné anteriormente, esos equipos, esas computadoras, esos software, esos programas informáticos en donde se presentan los datos, que nos permite visualizarlos, procesar todos esos datos y hacer un control de calidad. Esto no olvidemos nunca cuando estamos haciendo hidrografía, digamos que de forma profesional, para editar algún producto, una carta náutica, o si somos contratados o estamos trabajando en una oficina hidrográfica. Cuando me refiero a oficina hidrográfica, me refiero a los servicios hidrográficos de un estado nacional, de un país. Siempre hay que trabajar con la velocidad del sonido en el agua durante el levantamiento.
ya que durante el día, por efecto de la radiación solar, las características, la masa agua cambian. Cambia la velocidad del sonido, inclusive por efectos biológicos de la migración vertical del plancton. Entonces, hay que hacer continuamente mediciones de la velocidad del sonido para poder hacer esa corrección cuando estemos procesando los datos de sondeo. Bueno, todo lo que es la gestión y transferencia de datos, su almacenamiento, etcétera. Y bueno, como ya hablé, el procesamiento de los datos, su análisis y control de calidad y la integración con otros datos. Fíjense, esa imagen que está allí, eso es un naufragio que está aproximadamente a 120 pies de profundidad. Y esa imagen se obtuvo mediante ecosondas multi-haz. Claro, eso no fue una sola pasada, hicieron varias pasadas y eso obtuvo mediante un procesamiento, ¿no? No es que, bueno, con una sola pasada de ecosonda se obtiene una imagen con esa calidad, ¿no? Pero eso es el tipo de cosas que se puede hacer con una ecosonda multi-haz. Además, claro, obtener la morfología, la forma del fondo y las profundidades con las profundidades. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Fíjense, el compensador de movimiento es un equipo automático. Trabaja de forma automática, midiendo en un plano cartesiano cuáles son los movimientos del barco para introducir correcciones directamente a la unidad electrónica del multi-haz. Perdón. Entonces, fíjense que en este ejemplo tenemos que el eje X es el eje proa-popa, los movimientos de cabeceo. El eje Y vendría siendo los movimientos de bandeo y Z los movimientos en la vertical que sufre una plataforma buque. Entonces el sistema lo interpreta como valores más o menos que introduce a la unidad electrónica del multi-haz. También hay un tiempo de retardo, un time delay, producto vaya la redundancia, el tiempo que demoran esas ondas acústicas en viajar hasta el fondo y regresar, y cuando ser percibidas por la unidad electrónica, sobre todo de la ecosonda multi-haz, y ser procesada información, ser procesada esa información. Entonces, eso induce un tiempo que cuando se hace mucho, el sistema suele colgarse. Pero no es común, va a depender de la electrónica de la ecosonda y de lo preciso que seamos introduciendo algunos parámetros de funcionamiento que vamos a ver en las próximas láminas. Ok, esta parte es súper importante y bueno, súper importante, vamos a verlo. Hay algo que se llama offset. Los offset son la distancia que hay, imagínense ustedes la distancia que hay entre la antena del GPS, que está, digamos que el GPS mide la posición en un eje cartesiano, sin embargo, el transducer de ecosonda está en otro sitio en el barco. Entonces, la distancia que hay en un plano horizontal entre esa antena del GPS y el transducer, hay que agregarla al sistema para evitar errores de posición. ¿Me hago entender? Fíjense en la imagen que está a la izquierda. Aquí donde está la flecha está la antena del GPS. Sin embargo, hay que irnos a proa, a la parte delante del barco, para poder llegar a la ubicación del transducer. Esta parte, esto que está negro aquí es el transducer. Esto no ocurriese si el transducer estuviese inmediatamente abajo de la antena del GPS. Bueno, ese es el offset en un plano horizontal. En el plano vertical, el offset viene dado por la distancia que hay entre el transducer y la línea de flotación. Ya que recuerden que se mide la profundidad desde el sensor hasta el fondo del mar. Sin embargo, esa no es la profundidad que nos interesa. Nos interesa la profundidad que hay desde el fondo del mar hasta la superficie del mar, no hasta el transductor. ¿Me hago entender con esto? Bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir. Ciertamente el multi-haz son tecnologías relativamente nuevas.
que facilitan realizar batimetría en grandes extensiones de una forma más rápida, con mayor resolución y rapidez, ¿no? Eso va a depender de uno de los criterios que hay cuando estamos ejecutando cualquier proyecto, que es el criterio de factibilidad. ¿Alguien puede decirme, por favor, a qué está asociado el criterio de factibilidad en cualquier proyecto? Ok, la factibilidad está directamente relacionada a lo económico, ¿no? Al dinero que tengamos. Entonces, bueno, se hizo evidente, más allá de la necesidad de sondar hacia abajo, la necesidad de sondear en la diagonal, como les mencionaba anteriormente, hacer un barrido. Fíjense, en esa figura tenemos un ecosonda monohaz. El ecosonda monohaz emite un lóbulo que, dependiendo del ancho del haz, del tipo de transducer y de la profundidad, cubre un espacio en el fondo que es relativamente pequeño. Aquí tenemos un sondeo con un ecosonda monohaz. Sin embargo, el ecosonda multihaz, como les mencioné anteriormente, hace un barrido del fondo en una proporción que es mucho mayor que esta, que la vamos a ver en las próximas láminas. Esto que está aquí, toda esta zona, se llama ancho de barrido. Aquí tenemos un concepto de ancho barrido, ¿no? Hay una relación entre ese ancho barrido, la densidad de datos batimétricos que estemos capturando. El ancho barrido, mientras el ancho barrido es más reducido, hay una mayor resolución. Claro, el ancho barrido, esa selección del ancho barrido va a depender del propósito de levantamiento. Y la resolución del fondo va a depender de la frecuencia, como ya hablamos anteriormente, baja o alta frecuencia. Para aguas someras, aguas llanas, recordemos que se utilizan alta frecuencia, mientras si vamos a aguas más profundas, se utiliza baja frecuencia. La velocidad de levantamiento, la velocidad de la plataforma del barco, el ancho de haz transmitido y el algoritmo utilizado por el equipo para la detección del fondo. Vamos a entender un poquito más esto en la próxima lámina. Fíjense, aquí tenemos cuál es el ancho de barrido de un ecosonda multihaz cuando está en alta frecuencia, 180 kHz, y en baja frecuencia, 50 kHz. Fíjense ustedes que mientras aumenta la profundidad, el ancho de barrido disminuye. Esto es principalmente por efectos de la atenuación, y para mantener una buena resolución topográfica o la resolución de todos los cuerpos objetos del fondo del mar. Igual ocurre con baja frecuencia. A medida que aumentan las profundidades, el ancho del barrido disminuye. ¿Hay alguna pregunta? Ok, vamos a seguir. Fíjense que hay una relación entre la resolución batimétrica entonces y la densidad de los datos y la resolución. Aquí hay dos parámetros que son fundamentales, que son el across track, que podemos interpretarlo como a través de la pista, que es este que está aquí, o el along, y el along track, que es a lo largo de la pista. Fíjense que es que tenemos un buque con un ecosonda multihaz que está sondeando. Y bueno, el ejemplo, ahí son 128 haces simultáneamente que van haciendo un barrido del fondo del mar en un sector angular de 150 grados. Esto que está acá es el ancho de barrido. Aquí está escrito como sector angular. Y está también el concepto en inglés. Claro, cada uno de estos haces tiene un ancho de haz que es similar. Lo que puede o no ser similar es el espaciamiento que hay entre un haz y haz. Esto lo vamos a entender bien en la próxima lámina. Estos cuatro conceptos están directamente asociados con lo que es el cross track o a través de la pista, ¿no? La pista de sondeo. Luego tenemos dos conceptos que están directamente asociados con el along track o a lo largo de la pista, que es el periodo de transmisiones,
el pin rate, que también lo vamos a entender un poco más en la próxima lámina, y obviamente la velocidad de la plataforma, la velocidad de avance del barco durante el sondeo. Eso es lógico pensar que está directamente relacionado también con la emisión y la transmisión y recepción de estas ondas acústicas. Ok, el espaciamiento entre los haces, se lo comentaba yo en la lámina anterior. Se puede mantener un mismo espaciamiento angular entre los haces. Todo el espaciamiento es igual a lo largo del barrido, pero esto resultará en una diferencia de resolución topográfica entre los haces centrales, que aquí vamos a tener una buena resolución. Sin embargo, los haces cuando se alejen de la vertical, esta distancia es mayor que la vertical y la resolución se va a ir perdiendo. O sea, a medida que los haces se alejen del nadir, ¿no? Recordemos el concepto de cenit hacia arriba en la vertical y de nadir en la vertical hacia abajo. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto? Ok, ¿qué podemos hacer entonces para evitar estas distorsiones que hay por efectos de la atenuación, ya que la separación que hay entre estos haces es igual? Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo, una separación igual, y aquí vemos cómo la separación de los haces disminuye a medida que se alejan del nadir o de la vertical. Este método se llama un método equidistante y consiste en espaciar a una distancia X los haces centrales e ir disminuyendo esta separación a medida que los haces acústicos se van alejando del nadir. Ronaldo, el doctor Jaime pregunta, ¿no hay desfase? ¿Perdón? Pregunta el doctor Jaime, ¿no hay desfase? Que si no hay algún desfase. Puede ocurrir, sin embargo, si los parámetros del ecosonda multi-haz han sido bien colocados en función a la frecuencia, en función a la profundidad, en función al ancho de barrido y al ancho del haz, no suele ocurrir, porque la electrónica de la unidad de procesamiento del multi-haz lo absorbe en su proceso, en el procesamiento. Ahora, si somos imprecisos en el uso de la frecuencia o del ancho de barrido o inclusive en la velocidad del avance del barco, sí se evidencian desfases, como bien dijo el doctor, y esto acarrea problemas no solo en el equipo que se cuelga, sino también en la calidad de las imágenes que estamos viendo en pantalla en el momento de la captura, y nos da mucho trabajo posteriormente para cuando se realiza el procesamiento de esa batimetría. Es muy trabajoso. Entonces, de allí reside la importancia de entender cómo funciona el equipo, sus principios de funcionamiento, de forma que podamos colocar correctamente cada uno de los parámetros de funcionamiento y evitar este tipo de dificultades. ¿Puede satisfacer la pregunta? Sí, Ronaldo, pone en el chat el doctor Jaime que sí, que gracias. Un placer, es todo un placer, doctor. Vamos a continuar entonces de forma académica. Quise hacer un ejercicio de demostración para que entendiéramos un poco más esto a través de algunos números, algunas fórmulas muy sencillas. Fíjense. Bueno, aquí tenemos, si estuviéramos trabajando con una abertura angular de barrido de 120 grados, este es el ancho de barrido, y una profundidad promedio de 50 metros, ¿cuál será la máxima tasa de transmisión, el pin rate de los haces? Si el ancho de haz en la dirección longitudinal de desplazamiento del long track es de 1 grado, o sea, tenemos un ancho de haz de 1 grado, recordemos que el ancho de haz lo da la forma del transducer y la frecuencia que estamos trabajando. Eso viene de casa matriz. ¿Cuál debe ser la velocidad máxima para sondear del barco para una cobertura 100% del fondo? Ok, fíjense. Aquí tenemos el barco. Esto es el ancho de barrido donde está el cursor. Y esta es la vertical o el nadir, la distancia que hay desde la línea de flotación hasta el fondo o la profundidad.
En este caso son 50 metros. ¿Ok? Entonces, si dividimos todo el ancho barrido, lo dimos en donde está la mínima profundidad, o corrección, la profundidad, vamos a obtener dos triángulos rectángulos. ¿Ok? Vemos aquí que el ancho barrido está definido por alfa, que son 120 grados. Entonces vamos a calcular inicialmente cuál es el pin rate. Tenemos la fórmula de que el máximo alcance en lateral de la ecosonda viene dado por coseno de 60 grados, que es la mitad del ancho barrido, es igual al cateto adyacente, que vendría siendo este, que es la profundidad, por la hipotenusa, que vendría siendo esta, que es el máximo alcance en lateral del ecosonda multihaz. Si despejamos hipotenusa, tenemos que hipotenusa es igual a la profundidad 50 metros por el coseno de 60. Esto nos da que R máximo son 100 metros. O sea, 100 metros para acá y 100 metros para allá. Esta es la abertura del ancho de barrido. Hay un concepto que está directamente asociado, que es este que está aquí, TWTT, en inglés, Two-Way Travel Time. Esto, como lo hemos visto en una clase anterior, es el tiempo que demora la onda acústica en salir del transducer, viajar, chocar con el fondo y regresar. Por eso es que dice que es two-way, va y viene. ¿Ok? Entonces, bueno, esta fórmula la aprendimos allá en bachillerato. El tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, el two-way travel time sería igual a 2R sobre la velocidad del sonido en el agua. Para efectos académicos, bueno, ya sabemos que estos son 100 metros, 2 por 100 son 200 sobre 1500 metros sobre segundo. Estos 1500 metros sobre segundo es una constante de la velocidad del sonido en el agua de mar. A veces es más, usualmente es más si el agua es salada o si estamos cerca de un río o de un lago, es menos, un poquito menos, 1498. Pero en todo caso, esta es la velocidad del sonido en el agua. Esto nos da un tiempo de 0,13 segundos, que es lo que demora la onda acústica en viajar desde el traductor hasta la distancia máxima del ancho de barrido y regresar. Lo hace en 0,30 segundos. Procedemos de esta forma a calcular cuál es el máximo tiempo de emisión de ondas acústicas, que vendría siendo la misma fórmula de frecuencia, 1 sobre este tiempo, y nos da 7,5 Hz. Vamos a continuar con este problema, ya que no hemos todavía resuelto todas las incógnitas que están formuladas. Para ángulos pequeños se puede considerar la hipotenusa como una línea recta perpendicular al cateto opuesto, y por lo tanto aquí tenemos nuevamente la embarcación. Esto es el ancho del haz de 1 grado, la profundidad, repito, 50 metros, y el footprint. El footprint es la distancia en el fondo o el espacio en el fondo que cubre un haz acústico, solo uno. No se imaginen todo el barrido del multihaz, solo un haz. Entonces, el footprint viene dado por el seno de teta, seno es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Es trigonometría plana. Entonces, despejamos cateto opuesto, es igual que la hipotenusa, por seno de tita. La hipotenusa es la misma profundidad, 50 metros por seno de 1. El seno del ancho del haz. Recordemos que el ancho de haz no es lo mismo que el ancho de barrido, son conceptos distintos. Entonces tenemos que el footprint es seno de 1 por 50 metros, da 0,87 metros. Y nosotros, para descifrar la última incógnita planteada en este problema, que es la máxima velocidad de sondeo, vamos nuevamente a la física de bachillerato, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces tenemos que la distancia es lo que nos dio ese footprint, lo que cubre en el fondo ese haz acústico, que es 0,87 metros, sobre el tiempo máximo, que lo calculamos en la lámina anterior, de 0,13 segundos. Esto nos da una máxima de velocidad de sondeo de 6,7 metros sobre segundo. Pero recuerden que en el mar no trabajamos sobre metros sobre segundo. En el mar trabajamos sobre nudos.
un nudo es igual a 1 milla náutica por hora. Entonces tenemos que tomar este 6,7, multiplicarlo por 3.600 segundos, que vendrían siendo 3.600 la cantidad de segundos que hay en una hora, y dividirlo entre 1.852, que son la cantidad de metros que hay en 1 milla náutica. Y la máxima velocidad de sondeo nos da 13 nudos, que realmente es una velocidad bastante alta. En todo caso, bueno, este problema fue, lo hemos diseñado para efectos académicos. Usualmente la velocidad de sondeo es un poco más baja, usualmente. ¿Me hice entender? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Ronaldo. Kerwis Gerardo pregunta en el chat. Una pregunta, ¿los submarinos operan de la misma forma o cuál sería su diferencia entre ingeniería y tecnología? Es correcto, interesante pregunta. Los submarinos tienen ecosondas monohaz en la parte inferior del casco para detectar la profundidad, al igual que un buque de superficie. Y sin embargo, ellos no poseen ecosondas multihaz y sí ellos utilizan sonares para detectar los blancos, para detectar cuerpos que estén en la columna de agua, o inclusive pueden detectar también el fondo, dependiendo de la frecuencia con que ellos operen ese sonar. Estamos hablando para propósitos de navegación, porque si vamos a propósitos tácticos, ellos operan el sonar solamente en escucha, porque si ellos emiten un ping, recordemos que el ping tiene que viajar, hacer el two-way, chocar con ese cuerpo y regresar para poder presentarle un blanco en pantalla. Pero ellos son entonces fácilmente detectables por el enemigo, no solo en la dirección, en qué dirección están. Entonces, emitir un ping en guerra submarina es un suicidio, porque estás delatando tu posición. Una de las pocas oportunidades en que un submarino emite un ping activo en combate es para confirmar el problema de tiro. Pero el otro submarino o el barco de superficie, luego de haber escuchado el ping, que a veces se puede escuchar inclusive a través del casco, sabe que lo que viene detrás es un torpedo. No sé si pude complacer la pregunta. Sí, Ronaldo, nos dice Kerwix que excelente. Entonces continuamos. Vamos a continuar, que el tiempo se nos achica, lamentablemente. Fíjense, les quise traer a colación esta tabla que está en la publicación número 44 de la OHI. Insisto, pueden acceder a todas las publicaciones de la Organización Hidrográfica Internacional a través de su página web. Es gratuito y vienen en varios idiomas y lo pueden descargar. En esta tabla, en la parte superior, tenemos cuáles son los tipos de levantamientos que se pueden hacer. Fíjense, orden 2, orden 1, orden 1 alfa, orden especial y el orden exclusivo. Este orden exclusivo es nuevo. Esto no existía hace pocos años. Entonces, esto está relacionado a cuál es el espacio acuático que vamos a sondear. Es decir, un espacio donde la distancia que hay entre el fondo y la quilla o el casco de los barcos es pequeño o es susceptible a que ocurra algún evento no deseado, algún reconocimiento de fondo. E inclusive tiene que ver con el tipo de espacio, si es un puerto, perdón, si es un área de aproximación. Perdón, aquí vemos los márgenes de la tolerancia en errores, que tiene que ver con una aviación estándar más o menos a 95%. Pero una de las cosas más importantes fíjense que la penúltima fila se refiere a la búsqueda y o detección de objetos que están ya sea a media en la columna de agua o objetos que están reposando en el fondo del mar. Fíjense que en orden 2 es recomendado pero no obligatorio. Orden 1B es recomendado pero no obligatorio. Lo doy en orden 1 alfa 100%. Hasta que llegamos a orden exclusivo, que es el levantamiento con mayor nivel de detalle, que es 200%. Al igual que la cobertura batimétrica. Estos son normas hidrográficas dictaminadas por la Organización Hidrográfica Internacional para todo el planeta, para todo el mundo. Recordemos que hay más de 80 países signatarios y miembros de la Organización Hidrográfica Internacional. Pero para cumplir algunas de estas metas,
Fíjense, la última fila habla de cobertura batimétrica por porcentajes, ¿no? Para cumplir una cobertura batimétrica de un levantamiento hidrográfico de orden exclusivo o de orden especial, es mandatorio un ecosonda multi-haz. Con un ecosonda monohaz nunca vamos a tener una cobertura de 200%. ¿Qué significa eso? Que además de cubrir el 100% del fondo, hay que solapar. Cuando se planifica el levantamiento, las líneas de sondeo, hay que solapar ese ancho de barrido para lograr un 200% de cobertura. Está en la última fila, la última columna. Un levantamiento hidrográfico de orden exclusivo. Luego nos vamos a un levantamiento hidrográfico de orden especial y piden el 100% de la cobertura del fondo. Esto es imposible que lo hagamos con ecosonda monohaz. Sin embargo, los hidrógrafos tenemos, digamos que varios, vamos a llamarlo trucos o paliativos, porque es que recordemos que todo se trata de dinero, ¿no? De la factibilidad. Y un ecosonda multi-haz es un equipo costoso, no solo de adquirir, sino los periféricos, les repito, el girocompás, compensador de movimiento, y bueno, el sistema GNSS, los software, las aplicaciones. Y después que tengamos ese equipo, eventualmente tenemos que enviarlo a casa matriz para efectos de calibración. Entonces, realmente es costoso y no todas las oficinas hidrográficas o las empresas privadas como la que yo trabajo pueden adquirir un ecosonda multi-haz. Entonces, si estamos viendo la cobertura batimétrica en un levantamiento hidrográfico de orden especial que requiere el 100%, podemos utilizar paliativos como realizar un levantamiento hidrográfico con las líneas espaciadas cada 5 metros, la emisión de pines no más de 2,5 metros, y posteriormente a que hagamos la batimetría, utilizar un sonar de barrido lateral para obtener una imagen del 100% del fondo. De esta forma no estamos utilizando un ecosonda multi-haz, sin embargo estamos utilizando un paliativo, que es un segundo equipo, que es un side scan sonar, un sonar de barrido lateral, para visualizar si hay algún objeto o cuerpo en el fondo. Y si lo hubiere, podemos hacer entonces una exploración en ese sitio. Es una forma como utilizar un ecosonda monohaz y también tener una cobertura del 100% del fondo. De lo contrario, se requerirá, juro, un ecosonda multi-haz. Ok, vamos a seguir entonces, ya estamos en bajada. La planificación de un levantamiento batimétrico con multi-beam ecosonder, fíjense, se considera solapar un porcentaje de los barridos, lo vimos en lo anterior. De hecho, está dentro de la norma hidrográfica cuando requieren el 200% de la cobertura del fondo. Depende del tipo de estudio, se busca cubrir más del 100% del fondo acuático. Cálculo de separación entre líneas de sondeo en función al ancho de barrido a emplear. Esto lo conversamos ya también, por ciertamente las profundidades, el área, solape y la resolución topográfica requerida. La planificación de las líneas de sondeo paralelas al contorno de las isóbatas o la costa. Esto es al revés que el ecosonda monohaz. Las líneas se planifican al revés. Y todas las líneas de sondaje deben ser cruzadas por lo menos una vez por una línea de sondeo de verificación. Esto es igual que el ecosonda monohaz. Vamos a hacer brevemente entonces unas comparaciones entre un levantamiento batimétrico con un ecosonda monohaz y uno con un multi-haz. Fíjense, los levantamientos gráficos con ecosonda monohaz son más económicos, ciertamente, ¿no? Por los equipos. No todos los ecosondas monohaz requieren compensación de movimiento, tampoco girocompás. Muchas de las anomalías que uno detecta por efectos de oleaje se pueden corregir durante el procesamiento. Y la reducción de marea se hace de igual manera y los datos de velocidad de sonido del agua también se hacen de igual manera. La estructura de los datos adquiridos con multi-haz son más complejos que los levantamientos con monohaz. Y claro, requieren de un sistema que tenga una mayor capacidad de almacenamiento de datos y de procesamiento también. A pesar de las nuevas tecnologías, las sondas de haz simple o single beam ecosonder aún permanecen en el presente como equipos tradicionales, usadas mundialmente en levantamiento hidrográfico. Bueno, esto lo extraje, esto lo extraje del manual de hidrografía. Ahí está la referencia en la página. Los multi-haz tienen una resolución gráfica más alta, ciertamente. Representan mejor el fondo acuático, sin duda alguna. Todo lo que es la morfología del fondo, las profundidades
Inclusive son utilizados para buscar objetos que yacen en el fondo del mar. El uso de los sonares de haz simple es universal para asegurar la navegación acuática y para la hidrografía. Sin embargo, los multi-haz se han convertido en un valioso instrumento para determinar la profundidad, sobre todo cuando se requiere cumplir las normas hidrográficas que revisamos anteriormente, ¿no? O por lo menos las dos que requieren la mayor cantidad de datos y la mayor cobertura del fondo acuático. Esto para cumplir las normas hidrográficas, ciertamente. Bueno, por hoy estamos finalizando con la clase. Paulina, a mí me encantaría que tú me volvieras a regalar esta vez son menos minutos. Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto, Ronaldo. Esta vez me estoy acercando un poco más a la puntualidad. Sí, con mucho gusto. Lo bueno gracias, que empezamos Paulina, unos minutos antes. Para atender cualquier pregunta, cualquier duda o escuchar cualquier comentario de un participante en esta clase del día de hoy. Me encantaría escucharlos o atender cualquier duda o pregunta. Incluso Ronaldo, Jan Rafael dice, para mí los temas técnicos como este son extremadamente interesantes y la exposición del profesor Sosa es sencillamente magistral. Rafael, muchas gracias, agradecido. El doctor Jaime también dice muy bueno, felicitaciones. Y un placer, Ronaldo. Excelente explicación, tecnología, ingeniería, etcétera, muy buena. Muchas gracias, doctor. Continuamos, Ronaldo. No hay preguntas, aportes. ¿Alguien quiere participar? ¿Tiene alguna pregunta para Ronaldo? ¿Alguna aportación sobre el tema? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, muchas gracias por la atención. Para mí de verdad es un placer poder compartir estos espacios con ustedes. Me encanta cuando los escucho, cuando escucho esas preguntas inteligentes que hacen, que son, dejan entrever un análisis, ¿no? Y hoy nos fuimos inclusive a algunas partes, algunas consideraciones de táctica naval, hablamos un poquito de guerra submarina hoy, ¿no? Y bueno, y esto de una forma u otra también, además de lo que es la cultura, el conocimiento profesional, nos da un poco de cultura general, ¿no? Tener idea cómo se hace la guerra submarina, la guerra en el mar. Y bueno, para mí de verdad que es un placer poder compartir con ustedes estos espacios en la Atlantic International University. Y bueno, espero poder verlos prontamente. Con mucho gusto, Ronaldo. Gracias. Entonces, ¿vamos a terminar con lo que es tu tema, Ronaldo? Sí. Ok, perfecto. ¿Aló? Adelante. ¿Vamos a seguir con otro tema? ¿Otro tema? No, sí, el doctor Edward nos dice que si vamos a continuar con la clase o ya la terminamos, Ronaldo. No, la terminamos, Paulina. Está terminada la clase del día de hoy. Ah, ok, perfecto. Pensé que, como me habías dicho que teníamos otros minutos, sí, yo te pido unos minutos para atender cualquier pregunta, o para escuchar cualquier aporte de cualquier participante, ¿no? Por eso te pido unos minutos. Y permíteme, Ronaldo Sosa, que yo estoy aquí para, si hay preguntas sobre cursos, sobre cómo buscar materiales de estudio, de investigación. Si alguien tiene una pregunta de cómo hacer un curso, un trabajo para ganar créditos, porque tenemos webinars, seminarios de web, tenemos estas clases en vivo, tenemos exámenes. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, me encantaría saber cómo ganar más créditos, porque yo me matriculé a Artemio Alarcón de Perú, pero por motivos de un viaje fuera de mi país no he podido dedicar hasta hoy día y realmente me encantaría. Ojalá que otros estudiantes también pudieran informarse. Gracias. Estoy escribiendo su nombre aquí para contactar, para enviarle un correo directamente para formar un proyecto de cursos y exámenes y todo. Perfecto, doctor Lambert. Ya, yo voy a poner mi
mi correo ahí en chat. Y cualquier pregunta, cualquier ayuda para seguir adelante con los cursos, hay que solamente enviarme un correo. Y también quiero decir que Ronaldo Sosa me encantó realmente esta presentación. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Tantos detalles de cómo calibrar los resultados de Ecosonda. Realmente es muy interesante. Y sus aplicaciones también. Ya tenemos una pregunta de Jean Rafael Medina. Sí, ¿me escucha? Sí. Bueno, primero el profesor Ronaldo, que la clase me pareció extremadamente interesante porque nosotros acá en Argentina estamos haciendo los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz. Son 2 presas y se hacen levantamientos batimétricos. Por eso me pareció extremadamente interesante la clase. Para hacer los trabajos previos a las excavaciones y a la preparación de la presa. La otra comentario o consulta que tenía para el doctor Lambert o Paulina es si en IU hay clases para conversación en inglés, porque yo por lo menos lo necesito para mi trabajo. Me gustaría saber si hay alguna parte para practicar el inglés en IU. Sí, tenemos clases, tenemos un programa de lenguaje ahí. Entonces hay que ponerse en contacto con Clara Folke. Yo voy a poner su nombre ahí en chat y su correo. Sí, para prácticas de conversación sobre todo, porque yo tengo un nivel avanzado, pero necesito practicar la conversación, que es mi limitación. Y también podemos hacer un curso de práctica con audio. Por favor. Es decir, hay varias formas de hacer un curso así. Por ejemplo, leer y grabar su voz y enviarme las grabaciones de su voz y yo voy como evaluando el desarrollo de las capacidades de hablar y responder preguntas. Sí. Sería muy interesante. Ahora vi que usted colocó algo del chat GPT y hoy en día vi en Google que uno puede incluso practicar con la inteligencia. O sea, le puedes decir a la inteligencia que se convierta en un profesor de nativos latinoamericanos y entonces conversa contigo en inglés. Yo he visto esos videos que muestran cómo aprender un idioma a través de ChatGPT. Sí. Es muy interesante. Bueno, le preguntaré entonces a Clara o a Paulina o a usted, doctor. Sí. A Clara Folke. Sí. Perfecto. Voy a copiarlo antes de que se termine la clase, antes de que se vaya. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Yo veo también Astronomía del SOC. A ver. Socorro. Entonces, Buenas tardes. Astronomía del Socorro. ¿Tiene una pregunta? Socorro, sí, del Socorro, soy yo. Sí, entonces yo voy a... Buenas tardes. Yo voy a buscar su nombre en el sistema y enviarle un correo ayudando con los cursos. Perfecto, gracias. Y también con Gerardo Murillo. Sí. Ya, yo voy a estar en contacto con ustedes. ¿Alguien más? Ya, yo quiero preguntar a Ronaldo Sosa, ¿qué tema va a presentar la próxima vez? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué tema quiere presentar en el próximo curso? Yo creo que llegó el momento ya de que estudiemos cómo se hace un levantamiento hidrográfico. Un levantamiento hidrográfico es un proceso que va paso por paso, en forma cronológica, y metódica y secuencial.
Entonces, me parece que ya llegó el momento de que revisemos cómo hacer un levantamiento hidrográfico. Excelente. ¿Y tenemos un día para la próxima clase? Bueno, aún no, sin embargo, posiblemente me comunique con las autoridades de la universidad y acuerde con ellas un día. Ok, excelente. Si no hay, a ver, me interesa esa clase en vivo, profesor. Sos ya que estudió ingeniería industrial. Bien. Ya, Antonella, yo no tengo más. Si no hay otra pregunta, aquí estoy para ayudar. Gracias, Edward. ¿Alguien tiene alguna aportación, alguna pregunta para Ronaldo, para el doctor Edward? Si no, para dar por finalizada lo que es la clase. Yo quisiera preguntar al profesor Ronaldo si pudiera darme alguna web, porque conozco constructores de embarcaciones en la Amazonía y creo que están construyendo totalmente empíricamente y creo que es un deber moral ayudar. Sí, señor Artemio, fíjese, hay que ver en principio si están construyendo algunas embarcaciones, cuál es, para qué las están haciendo. Esas embarcaciones van a navegar en qué tipo de espacios acuáticos, en los ríos o en lagos o van al mar, ¿no? Río Amazonas transportan tuberías para las perforaciones de gas y también transportan containerizado de la ciudad de Pucallpa para Iquitos. Y ahora con la presencia de que en el Perú que están haciendo un hub logístico más grande que el Callao, se llama el puerto de Chancay, se va a incrementar muchísimo más ese tránsito que lo llaman la ruta de la seda, o sea, irán de Lima a Ucayali, Pucallpa, de ahí agarran ya el río Ucayali y luego el Amazonas y hasta el Brasil y viceversa. Entonces, en épocas de estío, prácticamente las embarcaciones encallan casi siempre o tienen que llevar un tercio de carga. Muchas gracias. Sí, efectivamente, señor Artemio, son embarcaciones que tienen quilla lisa, o sea, ya están diseñadas para varar, ya están diseñadas para tener contacto con el fondo. Sin embargo, siempre la ingeniería naval o la construcción naval, bajo un criterio de empírico, tiene sus riesgos, trae sus riesgos, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando de prototipos o de buques que son experimentales. Y bueno, ya recientemente tuvimos una experiencia con un submarino experimental, ¿no? Siempre hay organizaciones que están certificadas internacionalmente para construir buques. Y bueno, eso va a depender también del factor de riesgo que el armador, el constructor y los usuarios estén dispuestos a aceptar, ¿no? Para su trabajo. Y bueno, siempre volvemos al criterio de factibilidad, ¿no? Todo está asociado al dinero siempre, para bien o para mal. Muchas gracias, Ronaldo. Artemio, ¿quedó aclarada la duda? Sí, pero básicamente yo quería saber una web o a qué webs podría acudir, porque realmente gran parte de los constructores, los armadores en la Amazonía, en Iquitos, en Pucallpa, todos los hacen así muy empíricamente. Entonces esto les caería perfecto, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que yo hablo, que he visto saber cuál era la popa, la proa, etcétera, ¿no? Por supuesto que yo he importado las planchas, los motores para todas esas embarcaciones de un conocido que es Atlantic International, que también que se aparece en el nombre de nuestra universidad. AISA se llama esta empresa. Y ha puesto con doble motor, etcétera, pero no ha tenido en consideraciones muchas cosas que... Fíjese, señor Artemio, a mí se me ocurre que una de las páginas que usted puede visitar es la OMI, las páginas de la OMI.
la Organización Marítima Internacional, International Maritime Organization, ¿no? Ahí aparecen algunas normas, algunos estándares de seguridad en publicaciones como las SOLAS, ¿no? Hay un libro que se llama SOLAS, Save of Life at Sea, sobre todo en su capítulo 5, que es fundamental que usted lo lea para que usted vea las normas de seguridad que debe tener todo buque. Pero más allá de la construcción naval, hay algunas empresas especializadas, sobre todo en Europa, en países como Holanda, Italia, que tienen una vasta experiencia. Sin embargo, bueno, habría que ver realmente cuál es el alcance de las personas que están conduciendo este proyecto, ¿no? Sin embargo, a priori yo le recomiendo esa página, la página de la OMI. Perfecto, muchas gracias. Sí, he tenido A su orden. oportunidad de visitar en Holanda Damen, el mayor constructor de embarcaciones. Damen. No quise decirlo. Gracias. Muchas gracias, Ronaldo. Gracias, Artemio. Feliz tarde. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya damos por finalizada la clase de Ronaldo.